Saludos, amado amigo, amado hermano, Dios te bendiga. Estamos aquí en una nueva presentación acerca de la palabra de Dios, ¿verdad? Y en esta nueva presentación yo quiero hablar acerca de cómo Dios trató conmigo para llevarme hacia, ¿verdad? Lo que era el ministerio. Yo por lo personal, ¿verdad? Había tenido una lucha con Dios porque usualmente la gente cuando me hablaba a mí de los ministerios, pues usualmente mucha de la gente en las iglesias, a veces yo no sé cuál es acerca de otras más denominaciones, pero particularmente en la iglesia pentecostal, los ministerios pues se usan a veces como para generar protagonismo. Hay veces que la persona se puede estar congregando en una iglesia y tan pronto tiene un ministerio, pues se siente como que un poco más encima de los demás, como que se les debe dar cierta licencia, creen que se les deben dar cierta licencia, que pueden faltar a los cultos cuantas veces quieran y se dedican al ministerio y a veces se olvidan de la iglesia local, ¿verdad? Y faltan a los cultos, etcétera. Hay otras cosas que tienden a más, ¿verdad? A veces a suceder en la iglesia pentecostal que yo he visto por muchísimos años. Gente como los ministros que caen, etcétera, etcétera, otros que han tenido, ¿verdad? Han sido para la gloria de Dios, unos que caen y se levantan, etcétera. Bueno, muchas cosas se ven en este camino si uno se mantiene perseverando en la fe. Pero me llegó a mí, ¿verdad? La oportunidad, ¿verdad? O la invitación, y yo decía, pero todas estas cosas, y yo tenía como que una lucha con esto, en el sentido de que un ministerio pues no es cualquier cosa. Hay personas que pues, ¿verdad? Que se me acercaban a mí diciendo, cuando tú tengas un ministerio, tú vas a tener cosas que tú, ¿verdad? Ahora no tienes, quizás una casa, un carro, etcétera. Y mucha gente, hasta en conversa, se me han acercado, que muchas cosas que tú no tienes, pues mi familiar que se metió pastor y ahora tiene 2 casas, etcétera. Y mucha gente pues ve el ministerio como si a veces ven el mundo, tiende a ver a los ministros como superhombres o como personas super especiales, ¿verdad? Y todas esas cosas. Hay muchas cosas, ¿verdad? En estos días, Verdi Morillo, ¿verdad? Que Dios la continúe bendiciendo, tuvo un hermoso concierto hace poco. Y ella decía algo, ¿verdad? Que tenía razón, que mientras ella se estuviera cuidando, pues Dios ¿verdad? Ella, su carrera continuaría como ha sido. Así como que en estos días, pues yo he tenido esa oportunidad. Una de las razones, la pregunta es, ¿por qué acepto el ministerio o acepté la invitación de Dios? Bueno, porque la Biblia dice que Dios se entregó a sí mismo por mí, y que Cristo murió por mí, se entregó a sí mismo por mí porque me amó, dice Gálatas 2:20, y yo pude estar seguro, y eso me da a mí la muestra de que mi vida a alguien le importó. A lo mejor usted se levantó hoy pensando, no se levantó pensando si a mí me hacía faltaba algo, pero a Cristo mi vida le importó y no fue a cualquier ser humano a que mi vida le importó. Así que realmente servir a Cristo es una garantía de que uno está sirviendo a alguien, de que mi vida le importó y que le sigue importando, porque Cristo no puso cualquier cosa por mí, no puso dinero, no puso su casa, sus propiedades, puso su propia vida para que yo no tuviera que vivir una eternidad separado de Dios. Así que eso a mí, esa es la razón por la cual me voy a mí a aceptar el ministerio. Claro, en cuanto a las cosas que menciona la gente a veces por ahí, pues yo sí me gustaría tener algunas cosas, ¿verdad? Pero me di cuenta de que tener una casa y tener cosas son cosas que permiten a uno buscar a Dios sin estar distraído con situaciones terrenales, porque yo dije a Dios en oración, si tú quieres que yo tenga un ministerio, que yo me desarrolle como un ministro, ¿verdad? Internacional, todas esas cosas, tú tienes que poner muchas cosas en mi vida en orden. Y muchas de las cosas en mis metas y todas esas cosas pues, han comenzado a cambiar, y a dirigirse en pro de esta prioridad. Ahora, una de las cosas que Dios me enseñó desde un principio, desde que yo le dije que sí, que fue una novedad, porque a veces nosotros pensamos, fulano tiene un ministerio, tiene que estar predicando, tiene que estar aquí, tiene que estar allá, tiene que estar aquí en muchísimos lugares. Y una de las cosas que yo aprendí es que lo primero que Dios me enseñó fue que un ministro no es un superhombre. La Biblia dice en Juan capítulo 15, verso 5, dice, el que permanece en mí y yo en él, te lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es decir, de que yo siempre voy a necesitar a Dios y a necesitar de Dios. Un ministerio no es una declaración de independencia de Dios.
ministerio no es algo que me lleva a mí, que me da a mí poderes sobrenaturales en comparación a otras personas. Eso no es así. Así que realmente una de las cosas que Dios me enseñó fue esta, que sigo aprendiendo en todo esto sobre el ministerio. Y otra de las cosas que Dios me está enseñando, que Dios está más interesado en mi salvación que en el ministerio. Que a veces la gente como que se dedica tanto al ministerio. Lo importante no es el ministerio, porque en el momento que yo vaya a entrar al reino de los cielos, lo más importante no es si yo tuve un ministerio. Lo más importante aquí es si mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Si fui ministro, si prediqué a muchos, si tuve algunas cosas, si tuve renombre, eso no va a importar ese día. Lo que va a importar ese día es que yo esté inscrito en el libro de la vida. Así que realmente he estado aprendiendo algunas cosas, he estado aprendiendo otras, ¿verdad? Y dependiendo de Dios en cada paso que me lleven todas estas cosas. Lo que sí es que me gustaría hacer un ayuno de 7 días como el rey David, no porque he cometido adulterio, sino porque para un fortalecimiento más de mi ser interior en pro a esta meta. Y una de las cosas que quiero decir para culminar, que obedecer a Dios da confianza a la hora de orar. Así que realmente, amado amigo, amado hermano, te bendiga. Shabbat Shalom a todo el que me ve. Yo sé que estuve algún tiempo fuera, pero es porque Dios venía tratando conmigo. Lo doy a conocer. Gracias a todos por su sintonía. Feliz semana a todos y que Dios te bendiga.